Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Hoy en Alerele nos despedimos de esta primera temporada hablando de... Solo éxitos. Bienvenidos al Lerele. Al Lerele. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre, una vez más aquí en este espacio Alerele. Hoy cerrando esta primera temporada porque somos tan pretenciosos que, bueno, qué narices, ¿por qué no? Es verdad, es que es la primera temporada y le vamos a dar carpetazo y bueno, le vamos a dar carpetazo revisitando los mejores momentos porque hoy teníamos esa afamada entrevista de la que tantos hemos hablado y esto no es clickbait o como se llame en el modo audio. Esto ha sido una putada como una casa. Entonces aquí estamos las aldereles más solas que la una. Bueno, la verdad es que yo creo que era tan importante la entrevista que íbamos a hacer que realmente viene muy bien que sea para la siguiente temporada, para que sea solamente éxitos como es este programa, ¿no? Ahora de repente nos vamos a ir a disfrutar un poco del verano, que llega ya agosto, y nos vamos de vacaciones, cada uno, bueno, pues a lo suyo. Y bueno, pues vamos a hacer alusión precisamente a esos afamados recopilatorios que había pues en todos los veranos, sobre todo en los 2000 y por ahí, donde solamente se servían éxitos. Caribe Mix, hay un disco estrella. Disco estrella extravaganza. Ese acaba de salir hace poco, ¿no? Ese no era. ¿Cuál más había? Había Caribe las Mix. cintas de las gasolineras. Todo éxitos, creo que también se llamaba Todo Éxitos. Hit volumen 1, volumen 2. Camela sacaba su recopilatorio, todo el mundo sacaba su recopilatorio. Entonces nosotros vamos a sacar nuestro recopilatorio, que lo tenemos, y vamos a hacer un repaso con un poco las conclusiones que hemos sacado de todos los temas, sobre todo más importantes de los podcasts a toro pasado, claro, de todas las conclusiones que hemos sacado de pues cada una de las temáticas que hemos abordado. ¿Cuántos han sido? ¿11? Han sido 12 podcasts, 12 capítulos bastante intensos. La verdad es que habrá quien seguramente nos haya tachado de intensos. Yo creo que un poco sí lo somos, pero la verdad es que haciendo un poco de retrospectiva así en general, creo que más que intensos, lo que creo que hemos querido hacer, un poco nuestra intención, es pararnos un poco a dialogar y a pensar y a intentar tratar algunos temas desde una perspectiva que quizá no es la que comúnmente se suele hablar de esos temas. No quiero decir que seamos pioneros en nada, por supuesto que no, pero es verdad que la normatividad de la sociedad muchas veces hay temas que no los quiere tratar. Pero aquí el Lerele sí queremos. A mí la verdad que no me gusta mucho sentirme como especial, sinceramente os lo digo. Pero el otro día, y siempre estoy como un poco luchando por... Si es que tampoco tengo una visión tan auténtica de las cosas, evidentemente existen muchas personas que piensen un poco en nuestra línea y que hagan un poco de introspección y que, bueno, al final se cuestionen un poco las cosas, ¿no? Pero me hizo mucha gracia porque estaba en una aplicación de estas de lectura, de repente ligoteando por las redes sociales y entonces me pregunto, bueno, ¿y tú qué buscas, no? Claro, hay veces que directamente pues eres más directo y otras veces pues dices, mira, voy a contestar un poco la realidad y voy a contestar pues realmente lo que pinto aquí porque yo soy una persona que me cuestiono las cosas y sé perfectamente lo que hago aquí. Entonces dije, pues voy a explicarle un poco mi vida, ¿no? Y me dijo, es la primera vez que me han contestado esto en esta aplicación en mi vida, siéntete único, me dijo. Y dije, bueno, hija, yo creo que habrá muchas personas que también hagan introspección, pero que no te lo hayan dicho, no por aquí. Así que bueno, eso vamos a hacer nosotros, hacer un poco de introspección y sabemos que no somos los únicos, pero aquí va nuestra chapita, que paso estamos para soltar chapas. Pues nada, ahora que entre la intro de grandes éxitos. Adolescencia perdida. Bueno, pues este fue nuestro primer episodio. Nos estrenamos, como he dicho antes, es que muy intensitos, hablando un poco a raíz de la afamada y maravillosa serie Heartstopper, que trata un poco las relaciones amorosas en la etapa adolescente, en este caso un instituto entre dos chicos, un chico
iba a decir en teoría, porque bueno, yo es que creo que la sexualidad no está muy cerrada, pero bueno, en teoría homosexual y otro bisexual, que se enamoran y un poco, bueno, la trama, ¿no? De todo eso, qué cosas, cómo lo gestionan. Entonces, bueno, nosotros contamos aquí un poco que nuestra adolescencia no fue Heartstopper. Pero bueno, no sé si esto es una cosa de la idealización del cine y demás, que claro, siempre tiene ese puntito Disney, o que realmente también los 90s, 80s fueron terribles. A ver, para mí la narrativa de ese episodio no era tanto comentar el episodio en sí y lo guay que es que tengan ahora de repente a la gente joven referentes, sino para mí realmente era vomitar la insatisfacción que yo también siento cuando las personas vivimos en un constante victimismo, y ya no victimismo, sino evidentemente somos víctimas de la sociedad, ¿no? Sino que nos quedamos ahí anclados y nos impide vivir cosas en el presente. Pues sí, a lo mejor hay muchas personas que nos han quitado cosas o que no hemos podido vivir. O no, igual si hubiésemos tenido completamente libertad, a lo mejor nos apetecía tener una adolescencia, digamos, tradicional o conservadora, o por qué tenemos que replicar un poco las relaciones de pareja pues más tradicionales, heterosexuales y cis heteronorma, ¿no? Pues a lo mejor no nos apetece, igual de repente, ¿no? Entonces, pues un poco lo que yo más quería hablar de era eso, ¿no? Es decir, jolín, ya está bien de sentirnos constantemente como que nos están robando cosas porque nos impiden muchas veces vivir el presente. Y jolín, vale, ya está, el tiempo ha pasado, hemos podido o no perdernos cosas, pero vamos a pensar en el presente. Si quieres tu Heartstopper, vívelo y deja de pensar en que con 17 años de repente podías haberlo vivido. Vívelo ahora si quieres. Performatízalo. A ver, una cosa es verdad, claro, efectivamente la serie quizá muestre una realidad que muchos no hemos tenido y que nos hubiera gustado, una realidad que pues igual espero que todo aquel que la quiera vivir, y en este caso es adolescente, como en el caso de la serie, pues la pueda vivir libremente. Pero es verdad que, como bien dice Darko, creo que tal vez, ¿no?, salieron un poco de debajo de las piedras un montón de personas que se sentían un poco traumatizadas porque efectivamente su adolescencia había sido muy lejana a lo que es la serie, que yo creo que, bueno, pues la de todas esas personas y la de muchos. Lo que pasa es que efectivamente, bueno, pues tampoco hay que darse latigazos en el pecho pensando que esto nunca lo vas a tener ni lo tendrás, porque bueno, a mí también me gusta mucho Titanic y espero nunca haber vivido un naufragio. Mi vida ha sido un poco más Titanic que otra cosa. Mi vida ha sido luces y sombras. Luces y sombras. El barco de repente se empina y igual que se empina, cae a plomo, todo lo que sube baja, hija mía. Pues esa es un poco mi vida. Titanic quizás es como más realista, ¿no? No sé. Metafóricamente el barco, ¿no? El barco es una metáfora, como decía aquella señora, ¿no? Con la metáfora de que los eufemismos estos de que su madre estaba de viaje. De viaje. Pues igual, ¿no? Con el barco. Bueno, no sé. Abordamos un poco esos temas en el primer episodio y llegó el segundo episodio, que fue Sex, Drugs and Rock and Roll. En este segundo capítulo recuerdo que acabamos de ver el segundo, bueno, uno de los capítulos de Drag Race y... El challenge del anuncio del turismo de España. Sí, y entonces pues hacían como muchísima apología al sexo y a las drogas, ¿no? Y al chemsex. Uh-huh. Entonces, pues bueno, decidimos hablar y denunciar que no nos gustaba que el colectivo estuviese constantemente ahí, porque además en la actualidad está como muy presente el chemsex y cada vez es más habitual. El chemsex, para aquellos que no sepan o quizá que no hayan escuchado aquel segundo podcast, son las prácticas sexuales con drogas, ¿no? Entonces hablábamos acerca de cómo está un poco anclado también y normalizado en el colectivo y cómo, jolín, hay mucha gente joven que lo está viendo y niños que a lo mejor no es lo mejor poder o dar, y tampoco es realista, ¿no? Porque no todo el mundo que forma parte del colectivo pues a lo mejor ni folla, o a lo mejor, y si folla no lo hace siempre con drogas. Hombre, a ver, claro, está claro que yo creo que el principal problema, teniendo en cuenta que esto se emitió en Antena 3, en A3 Media Player Plus, en A.3. En A.3 Media. Lo que sea, que está encerrado, es una plataforma de pago, pero bueno, no deja de formar parte de la cadena.
es el hecho de que efectivamente aquí yo creo que no se trata de demonizar a nadie y sinceramente yo no voy a juzgar a nadie que haga esas prácticas o haga lo que quiera. Ahora, tampoco podemos deludir que quien tiene la necesidad de continuo de, por ejemplo, hacer uso del popper para tener relaciones sexuales tiene un problema de adicción. Quiero decirte que esto es como quien todos los días tiene la necesidad de beberse 3 cervezas, pues probablemente tenga un problema de adicción. Quien no lo quiera ver, no pasa nada, yo no señalo a nadie con el dedo. Ahora, lo que no podemos hacer, que es lo que pasó yo creo en A3 medio punto player, es blanquearlo, ¿no? Y al final incluso dar por hecho que, como bien decía Darko, es una práctica súper normalizada aparentemente dentro del colectivo, que todos tenemos asumida y que todos disfrutamos de ella y que es el reclamo que queremos para nuestras vacaciones, y luego luego blanquearlo de por sí. O sea, realmente a mí me dirá, ¿no? En plan, no lo compares, ¿no? Bueno, podían haberse tomado 7 rayas de coca y haberse pinchado algo, porque realmente es una droga más. Me da igual que sea dura, que sea blanda, lo que tú quieras. Pero es lo mismo un poco. El otro día estuve leyendo un poco acerca del tema porque, bueno, pues estuvo como muy en tendencia también el tema del bueno, y sigue estando, ¿no? Es de plena actualidad porque lamentablemente pues está cada vez como más extendido y bueno, no se cataloga el popper como una droga blanda. O sea, se cataloga como una droga dura, porque realmente es incluso corrosiva, evidentemente pues genera adicción, pero incluso, claro, yo hablaba, me acuerdo, de que muchas veces, aunque no sean, digamos, drogas duras o determinadas conductas en el sexo o asociadas al sexo, hacen que no puedas vivir tu sexualidad del todo pues libre, ¿no? Digámoslo así. Al final terminas anclando a las relaciones sexuales cosas que a lo mejor pues no son de agrado, ¿no? O no son de agrado, o no son naturales, digámoslo así, ¿no? O no son beneficiosas. No son beneficiosas, sí. Perjudican, ¿no? Evidentemente todo el mundo puede hacer con sus prácticas sexuales lo que quiera. Yo soy el primero que en mis prácticas sexuales soy un chico muy disfrutón, pero yo siempre recomiendo hacerlo como con conciencia, ¿no? Decir, saber dónde están los límites y cuando... Sobre todo yo siempre digo, cuando repites algo es necesario cambiarlo, ¿no? Entonces, cuando te tiras toda tu vida haciendo una misma cosa o anclada a algo, realmente yo creo que es problemático, ¿no? Porque, por ejemplo, digámoslo, si tú, por ejemplo, continuamente estás manteniendo relaciones sexuales con popper, en el momento en que tú quites, por ejemplo, esa droga de ahí, al final no vas a disfrutar el sexo de igual, ¿no? Porque al final, no. Claro, te acostumbras a hacerlo con esa droga de por medio y al quitarte ese estimulante, al final no te resulta tan placentero una relación sexual cuando ya por sí sola es muy placentera, ¿no? Es que los estímulos, a ver, yo creo que al final los seres humanos tenemos como muchas cosas, ¿no? En nuestro cuerpo en general, y muchas cosas que nos estimulan, que nos causan placer, etcétera. Lo que pasa es que todo al final, cuando lo das de sí, pues acaba rompiendo. Entonces... Hay veces que no. Hace poco vi un vídeo en el cual había un señor en urgencias que le sacaron un pepino enorme, no se rompió nada. Se le quedó ahí dentro y lo viste, te lo pasé, ¿verdad? Sí, pero probablemente ese señor tiene pañales, tiene que usar pañales, ya te lo vengo diciendo. No sé. Bueno, quizá no, pero veremos en unos años. La cuestión es que, a ver, las cosas, en el caso de los estímulos, o sea, es lo que tú decías, cuando al final tú vives acostumbrado, por eso la gente se hace adicta, por ejemplo, a la cocaína. Al final, cuando tú no te acostumbras a que una droga te lleve un estímulo a un espectro que de un modo normal, digamos, sin consumir, no estás, y te gusta tanto estar en ese límite del espectro y al final haces por estar así a diario, pues es como se genera una adicción, y cuando efectivamente lo dejas, pues no vuelve a ser lo mismo. A mí una de las cosas que me preocupa mucho de esto es que sé de personas que tenían esta costumbre, ¿no? En sus relaciones sexuales, y han arrastrado un poco a sus parejas. Porque efectivamente llega un punto que no concebían, en este caso, el sexo sin el uso de este tipo de drogas, y al final las parejas, que bueno, también te digo que aquí cada uno puede tener un poco de los dos dedos de frente para decidir. Claro, no te arrastran, o sea, no te arrastra, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Que incluso se llegan a dar este tipo de situaciones. Sí, a ver, total. Pero al final es que, no sé, yo creo que en cuanto a... una de las cosas que más estoy luchando últimamente es a ser espectador de la hostia.
porque es como que continuamente estamos recriminando. Esto me está costando mucho porque yo estoy viendo, por ejemplo, me rodeo de gente joven, me rodeo de gente más adulta, ¿no? Y evidentemente necesariamente pasas por, o eres espectador de hostias que tú ya te has pegado en la vida, y igual que otras personas lo serán de las que me estoy pegando yo, de las que me voy a pegar o de las que me he pegado, ¿no? Y intentas como aconsejar, y es muy frustrante cuando estás diciendo a alguien que quieres, no vayas por ahí porque, jolín, te va a pasar esto, y efectivamente luego pasa, ¿no? Pero me gusta ser expectante de la hostia del de enfrente y no meternos mucho más de lo que simplemente es eso, ser espectador y acompañar a la persona a la que quieres en su vivencia, y no quiero ser prejuicioso con todo este tema de las drogas, y yo tengo amigos que lo hacen y puedo ser espectador, como tú decías en cuanto a relaciones de pareja, ¿no? Puedo ser espectador de una persona que consume drogas y acompañar a esa persona que consume drogas sin juzgarlo, ¿no? Si me preguntas, esta es mi opinión que tengo con respecto a las drogas, pero puedo ser, no voy a corregir a una persona que tengo enfrente por la vivencia que quiera tener personal y las decisiones que quiera tomar en su vida, ¿no? A ver, yo creo que, claro, nosotros también estamos hablando de este tema desde un punto de vista de consumo de drogas en el hábito sexual, y estamos hablando como mucho del popper, pero también entran en juego otras muchas drogas. El problema al final de las drogas es que las adicciones te pueden llevar a un punto muy extremo en el que yo creo que muchas veces ya no puedes tampoco tomar un poco ese papel de no voy a juzgar a esta persona, que claro que no se trata de juzgarla, sino que muchas veces sí que hay casos de amigos y familiares que al final obviamente tienen que tomar cartas en el asunto, porque una vez entras en una espiral de consumo, pues es muy difícil salir de ella. Ya, pero es que lamentablemente con todo este tipo de temas, por más que estés, si la persona no quiere, nunca va a salir. No, por supuesto. Entonces, y por eso hay muchas personas que acaban obviamente muriendo, y muchas personas que arruinan a sus familias, porque al final el tema del consumo generalmente, bueno, es un tema que también va muy ligado a la economía, pero que yo también entiendo que muchas personas que obviamente en esos extremos, que es algo ya muy llevado, pues eso, al extremo, actúen. Pero bueno, al final el tema de las drogas convierte un poco a las personas en víctimas de la sociedad, y de eso va un poco nuestro siguiente tema. Víctimas o verdugos. llegamos al capítulo número 3 que titulamos Víctimas o verdugos, y allí abordábamos la dinámica que hay muchas veces de un poco venía arrastrado desde el primer capítulo, ¿no? En el que hablábamos de que muchas de las personas se hacían como mártires un poco de la situación que les había tocado vivir, y que es muy negativo muchas veces el quedarte ahí, ¿no? Pero hoy vamos un poquito más allá, porque hay veces en las que una persona es tan víctima que se da la vuelta y se convierte en verdugo, ¿no? No solamente de sí mismo, sino de los demás en ocasiones, ¿no? Entonces este tema me parece como súper interesante, porque a menudo estamos como constantemente enjuiciando al de enfrente sin ser conscientes que de alguna manera muchas veces somos todo lo que odiamos en el de enfrente es lo que detestamos de nosotros mismos, ¿no? Y nos encanta criticar y pensar que nosotros no tenemos, ¿no? Y al final es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí, pero con la perspectiva de que efectivamente yo, al menos en mi caso, yo siempre hablo por mí, intento hacer como muchísima introspección de a dónde voy, qué es lo que quiero y a dónde voy, ¿no? Entonces, en este caso me pareció como un capítulo muy interesante, pero aquí Mr. Andy Melo que tenía como muchísimo que hablar porque estaba en un momento, ¿no? Recuerdo que este es un capítulo que tú quieres hacer mucho, ¿eh? A ver, yo me acuerdo que en realidad como este tema surgió un poco por la famosa frase de Manuela Trasobares, en la que ella sentenciaba que las víctimas son la parodia de esta sociedad. A mí era una frase que en el momento en el que la escuché de su boca, pues me impactó mucho, ¿no? Porque era como que por una parte entendía completamente esta frase, no dentro de un contexto, pero a lo mejor en otro tipo de contextos me chocaba un poco, ¿no? Sobre cuando hablábamos de víctimas de terrorismo, de violencia de género, etcétera, que también esta frase se puede aplicar, pero claro, entendiéndola. Quiero decir, cuando decimos esta frase, ¿no?, de que las víctimas son la parodia de la sociedad, no se trata de que la víctima sea para mí un bufón. Al final, cuando se trata de víctimas reales, para mí esta frase tiene sentido en cuanto al final, tanto una víctima de terrorismo o una víctima de género o de cualquier tipo de xenofobia, racismo, etcétera, obviamente es fruto por la mierda de la sociedad, ¿no? De la parodia que es la sociedad, que al final se supone que debería tener un constructo en el que
bueno, en el que actuemos todos como personas de una sociedad, y no es así. La sociedad generalmente cada uno vela por sus intereses y por eso pasa lo que pasa. Pero luego, que venía el tema de víctima o verdugo, hablábamos de que la sociedad, ¿no?, está como esto de que se ve muy bien muchas veces a la víctima. No a la víctima real, sino al victimista, ¿no? A estas personas que, ay, pobrecita de mí, que no me voy a casar nunca, que voy a estar siempre soltera, que todo el mundo va en contra mía, etc, etc, etc. Y al final, claro, es una parodia también, porque la gente tiende a volcarse mucho con estas personas, ¿no? En plan de, ay, bonita, ¿qué te pasa? Tú tranquila, pitití. Y luego esta gente en realidad lo que está es performatizando un victimismo para llevarse toda la atención, que pues es que es un circo. Claro, hay veces que el hecho de recibir muchas veces pues aprobación o incluso pues eso, atención, pues la gente lo utiliza pues por diferentes maneras, ¿no? Yo creo que está muy extendido, sobre todo a través de las redes sociales, el querer pues eso, ser protagonista de muchas historias, ¿no? Y yo creo que esta es una más, ¿no? El hacerte precisamente víctima de algo que a lo mejor tampoco te corresponde, o si te corresponde, tampoco es muy bueno quedarte ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo hablaba del tema del bullying, y aquí hablaba pues de una experiencia personal que tenía yo conmigo con el tema del bullying. Muchas personas, o pues, la mayoría que han recibido bullying, lo que los chavales quieren conseguir es burlarse del débil, del de enfrente, que a lo mejor es diferente, disidente, o te sales un poco fuera de la norma, y por entonces ya eres motivo de burla, ¿no? Y al final efectivamente, la víctima es una parodia de la sociedad, es decir, se quieren reír de ti. Entonces, si tú consigues darles precisamente lo que quieren, es decir, ser una víctima, ya han conseguido el propósito, ¿no? Evidentemente esto no es aplicable a absolutamente todo. Aquí siempre me gusta hablar con referente a que todas las afirmaciones que hacemos, o al menos yo aquí en el podcast, están sujetas evidente a excepciones, y evidentemente las personas que son víctimas tienen que denunciar, ¿no?, toda esta serie de cuestiones, pero es muy importante no quedarte anclado en esa vivencia y que tu vida gire en torno a todo eso que has vivido, esa mala experiencia que has vivido, ¿no? Yo creo que hay que saber seguir para adelante y evolucionar. Entonces era un poco mi visión acerca de este tema del víctima o verdugo, equipo de investigación, equipo de la mierda. Después de esto, lo que hablamos fue de la adicción que hay a las redes del ligoteo. En concreto hablamos de Grindr. Adictas al Grindr. Bueno, pues este cuarto episodio vino a raíz de la famosa noticia, la afamada viruela del mono, que cesó. Luego ahora en el Orgullo ha habido otro rebrote, por lo que yo he leído, bastante heavy en Barcelona. Imagino que en Madrid a lo mejor también, pero eso no lo puedo asegurar. Y bueno, hablamos efectivamente un poco de la adicción a las redes del ligoteo. Bueno, te voy a ser sincero, no me acuerdo ahora muy bien exactamente punto por punto que tocamos, pero me imagino que hablaríamos principalmente, bueno, un poco a raíz de la viruela del mono, ¿no? De al final todo el tema de todas las precauciones que al final hay que tener en cuenta, ¿no? Y todo el tipo de ETS y otras muchas cosas que tampoco... Yo creo que las aplicaciones de ligoteo no solamente traen consigo enfermedades de transmisión sexual, sino también enfermedades mentales, en el sentido de que la salud mental muchas veces la pasamos por alto, y al final hay gente dentro de esas aplicaciones pues cuya finalidad es ir a por un trozo de carne, y a lo mejor tú no quieres ser tratado como un trozo de carne, y te puede, yo creo, afectar también que te traten de esa forma. Bueno, a ver, incluso te puede gustar que te trate como un trozo de carne, y no te exime de que efectivamente eso te esté haciendo más mal que bien, y tú no lo estás sabiendo identificar, ¿no? Claro. Recuerdo yo de este tema que precisamente, o sea, es como que se hizo además recuerdo perfectamente cómo en La Sexta se hacía como una especie de comparación, y decían, esto no es una enfermedad de transmisión sexual solamente de gays. Si una prostituta se hubiese contagiado, de repente ahora estaríamos hablando de que muchas personas heterosexuales lo tenían, con lo cual estamos haciendo una comparativa de un hombre gay con una prostituta, ¿no? Asociando nuevamente a que el gay tiene que ser como promiscuo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final este tema fue saliendo
o lo llevamos un poco por el tema de pues un poco la promiscuidad que hay en redes sociales muchas veces, o que tiene en parte ciertas personas del colectivo, ¿no? Y hablamos pues un poco de, por ejemplo, mi experiencia en Grindr y de algunas cosas que yo había detectado. Me recuerdo que estaba hablando acerca de que lo que sigue pareciendo muchas veces, yo creo que Grindr, evidentemente hay personas de todo tipo. Recientemente pues he conocido, por ejemplo, estoy hablando con un chaval que es como súper guay, y en plan, evidentemente hay gente de todo tipo, pero lo que sí que he detectado es que hay muchas personas que lo que necesitan o lo que buscan a través de esa aplicación es solucionar cosas que tienen muy dentro suyas, y como en otra serie de cuestiones se busca eso pues como una vía de escape o como algo que no pueden solucionar, ¿no? Ya bien sea a través del sexo, de la validación, de simplemente enseñar fotografías y no quedar, o luego quedar y que te hagan lo que sea, incluso prácticas de riesgo, que va eso, pues eso, increciendo un poco más en tanto cuanto tu vivencia. Yo siempre decía que para mí Grindr es como una especie de desguace. También es verdad, me acabo de acordar que venía un poco hilado, yo creo que fue por esas fechas, igual lo comentamos incluso en este podcast, el caso del asesino que hubo en Bilbao, que contactaba a las víctimas a través de esta aplicación, cosa que no es la primera vez que pasaba. Al menos yo, que soy muy fan de todas estas cosas de asesinatos y demás, en Estados Unidos es algo que ha pasado varias veces. Quiero recalcar que se me ha ocurrido antes, mientras hablabas de cómo trataron el tema de la viruela del mono, que por ejemplo otro día leí que a día de hoy las víctimas, ay Dios mío, las personas con el virus de VIH en el mundo, el porcentaje es mucho más alto ahora mismo el de personas heterosexuales que homosexuales. Sí. Quiero decir que al final... A ver, también población heterosexual hay muchísima más. Sí, pero que es curioso, claro, si no tiene que ver, si es que en realidad yo creo que medir este tipo de cosas me parece ridículo. Pero que bueno, que es curioso, ¿no? Cuando en el caso del VIH, ¿no? Que en su origen, igual que ha pasado aquí con un poco la viruela, se trató como un tema, ¿no? Exclusividad de aparentemente el colectivo, y luego desde luego no ha sido así. Una de las cosas también que a mí todo el tema de las aplicaciones y del Grindr y demás, que me causa un poco de... Bueno, habiendo dicho, como dije en el podcast, que yo nunca he estado ahí, pero un poco viendo cómo funciona la vaina, es todo el tema que hablábamos también de la fetichización de las personas. Sí. Y cómo ciertos roles sexuales que, bueno, los podríamos tratar de simplemente gustos, pero que probablemente vayan unidos en muchos casos a otras cosas que a lo mejor habría que mirarse. También yo creo que estas aplicaciones precisamente no ayudan un poco a frenar esto, sino al final incentivarlo, porque es mucho más fácil encontrar X roles que buscas, ¿no? Para mí Grindr probablemente sea como la aplicación de encuentros más peligrosa que hay, ¿no? Pero en todas, en plan, que sea como más enfocadas al público más heterosexual, como, bueno, es que realmente están todas, o sea, pero bueno, Grindr es un poco más específica para personas un poco del colectivo, ¿no? Gays, bisexuales, hay personas incluso trans y tal. Entonces, bueno, al final yo creo que efectivamente esta aplicación no solamente conlleva toda la adicción que tiene una red social cualquiera, como pueda ser Twitter, que están todas pensadas para precisamente generar adicción, y que consumas esa aplicación, que muchas veces se nos olvidan que estas aplicaciones están hechas con un fin, que es la de ser consumidas y generar adicción, como puedan ser otras muchas cosas, ¿no? Y están ideadas y pensadas al milímetro para eso, ¿no? Obviando eso, también evidentemente está el tema del sexo, evidentemente, que también muchas veces genera adicción, y yo creo que estas aplicaciones las utiliza también muchísimo la gente que quizás no tiene como tan fácil poder conocer a personas, ¿no? Entonces, pues al final gente pues fuera de Madrid, por ejemplo, de sitios donde hay mucha gente, pues hacen uso, ¿no? Al final el sentirte solo te lleva a... Pero hacia una reflexión recuerdo que yo comentaba en este episodio, que de alguna manera nos han enseñado a que somos diferentes a la norma, cuando no lo somos. Lo único que hacemos es replicar conductas que
O sea, yo creo que, por ejemplo, el término de las lolitas y los twinks es hermano, ¿no? Y al final lo que hacemos es replicar la cultura que se nos ha dado y como colectivo, y para mí eso quizás es el fallo, ¿no? El tratar de replicar algo que no solamente a mí no me atrae, sino encima nos echan de toda esa cultura, Es ¿no? que hay como mucha fetichización por lo prohibido, ¿no? Que yo encuentro cierto punto de erotismo en eso, pero creo que a veces, claro, se juega con X cosas, ¿no? El fetichizar a chavales, en este caso los twins, que parecen niños, que parecen menores de edad. En plan, no lo sé. Me gustaría abordar en la segunda temporada, explorar los límites del sexo. Creo que hay personas que somos curiosas y que nos gusta un poco explorar los límites de la sexualidad, como nos gusta explorar el límite de la salud mental, como nos gusta explorar los límites de... Es decir, hay personas que efectivamente nos gusta explorar y saber y conocer, ¿no? Pero claro, siempre es desde un punto de vista en el cual tratamos de salir bien parados constantemente y saber dónde queremos ir, a dónde estamos llegando y por qué. Lo malo de esto es que estas aplicaciones las toman gente muy joven, por ejemplo, y entran en dinámicas que arrastran, por ejemplo, de personas, pues eso, que quizá ya están un poco rotas, ¿no? Y que normalizan y que interiorizan unas conductas que no son de todo sanas, ¿no? Entonces yo me he encontrado día a día con conductas que son súper tóxicas, por ejemplo, cuando utilizo este tipo de aplicaciones que yo suelo utilizar muy corto tiempo de tiempo, ¿no? O sea, muy corto espacio de tiempo y las borro y como que intento alejarme, ¿no? Yo creo que es bueno tomar distancia también para que efectivamente no sea como adictivo. Tu día a día. Exacto, cuando forma parte de tu día a día, que es ir y venir a trabajar y utilizar Grindr todos los días, aunque solamente sean 10 minutos, realmente es adicción. Yo creo que al final, y esto lo digo obviamente desde mi perspectiva, que claro, estoy hablando yo, no puedo hablar por la de nadie más, no se trata al final de tener una vida sexual más activa o menos, ni más rica en cuanto a experimentación o menos, se trata al final de, yo creo, de llevar unos límites por tu propia salud. Ya no hablo de salud a nivel ETS ni nada, salud mental. O sea, yo sé de cosas que ocurren a mi alrededor que yo creo, la verdad, que estamos llegando a unos límites en los que se estandarizan ciertas cosas que a la larga, o sea, no es normal que si el mes tiene 30 días, tú en un mes hayas conocido a 50 personas. Yo creo... Bueno, eso, cada uno lleva el ritmo que quiera llevar. O sea, a mí no me preocupa que una persona pueda quedar con todas las personas que quiera quedar, siempre y cuando yo creo que eso no le esté haciendo bien. O sea, quiero decir... Es que yo creo que al final, vamos a ver, vivimos en una sociedad de un consumo muy rápido. Cada vez este consumo está yendo a más, la rapidez es mayor y ya no, y claro, consumo, cuando digo consumo, hablo desde la alimentación hasta la cultura y lo estamos extrapolando a nuestro mundo personal y el mundo sexual. Sí. Y yo creo que ahí es donde entra el factor en el que al final nuestro mundo sexual, cuando es con otra persona, es con eso, es con otra persona. No vamos al Mercadona a comprar un bot. Ya. Entonces eso también hay que tenerlo, yo creo, un poco en cuenta. Pero es que se han interiorizado precisamente. O sea, ya hay chavales que han crecido tomando los primeros contactos a través de estas aplicaciones que son directamente un supermercado y lo han normalizado. O sea, esto es su zona de confort, digamos, para ligar. No es mi experiencia, yo empezaba a ligar con 17 años y no existía Grindr. Entonces, claro, empecé a ligar, se me da mejor conocer a alguien delante de una cena y delante una hamburguesa enorme y detrás la persona a lo mejor a la que estoy conociendo y hablar con esa persona y seducirla desde ahí. Y aparte eso, de alguna manera me cuesta todavía que la persona que tengo enfrente sea como una especie de persona a la que seducir, como si fuese una presa, ¿no? Creo que las experiencias sexuales y la sexualidad tienen muchísimo instinto animal, pero no somos animales. Entonces yo creo que cada vez tenemos que empezar a mirar el sexo mucho más para disfrutar nosotros y mucho menos para dominar al de enfrente. Yo creo, ¿no?, que muchas veces hay muchos roles en los cuales nos han metido por la sociedad, en los cuales
lo que tratamos de hacer muchas veces en muchas prácticas sexuales es dominar al de enfrente y someter al de enfrente, que cuando eres consciente del juego está muy bien, pero cuando no se es consciente del juego y no hay como límites o tal, para mí es problemático, ¿no? De hecho, yo muchas veces pienso en situaciones en las que me he visto envuelto con los conocimientos que a lo mejor yo he podido adquirir y la experiencia que he podido adquirir en estos momentos, ¿no? Me imagino que le habrá pasado a un chaval con 18 años o incluso más joven que se ha abierto la aplicación y lo ha engañado con la edad y se ha visto envuelto efectivamente en algunas movidas en las que yo me he visto envuelto y por fortuna he podido salir airoso, pero claro, estas herramientas no las tiene una persona mucho más joven, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poco también de las relaciones de abuso de poder en la segunda temporada. Yo creo que sería como muy interesante. Hablaremos de todo ello porque desde luego al final son muchos palos que tocar, aunque aparentemente estén todos dentro de la misma baraja. Bueno, vamos a hacer un salto a nuestro quinto podcast, que es un tema que a mí a día de hoy me sigue hirviendo un poco la sangre. El falso gurú del Real Fooding. Bueno, pues efectivamente, como bien ha dicho nuestra gran voz en off, en este quinto episodio hablamos del falso gurú del real fooding. En realidad tampoco, bueno, abrimos un poco con ese señor, con Charlie Rivers, acá Carlos Ríos, porque me he enterado que Charlie Rivers, por lo visto, es el nombre artístico de un payaso muy famoso. Este hombre no tiene nada que ver, sino Carlos Ríos, nuestro influencer de confianza, el cual, bueno, pues todos le conocemos, ¿no? El real fooding, muchos libros y... Yo le denuncié aquí públicamente porque dije que estaba sacando unos productos alimenticios, como se diga, que, que era fake, que estaba diciendo que si la leche de avena no tenía azúcar, si tenía azúcar, pititi. Cuidado que te voy a contar 3 productos nuevos que ha sacado posterior al podcast. Dime. 1. El yogur natural Real Fooding, que le producen en la misma fábrica de Danone y que la composición es exactamente, oh wow, la del yogur Danone. Hostia. Luego, 2. El helado Real Fooding, que bueno, si te vas a comer un heladito, te comes un helado, no te comes pasta de boniato congelada. Y 3, que esto ya es lo último, la primera, según él, crema vegetal para untar de AOVE. ¿AOVE qué es eso? Pues hija, aceite de oliva virgen extra, crema vegetal de untar, no sé, la margarina en su casa no ha debido de existir. So, si tienes la necesidad de en vez de echarte un chorrito de aceite en el pan, untártelo como si fuera eso, la grasa está, ¿cómo se llama? El paté la piara, pues hija, adelante, pero vamos, que vaya vende humo. No sé, a mí más que Charlie River me preocupa toda la conversación que hay en torno a precisamente todos los trastornos que hay alimenticios, ¿no? Que hay como muy interiorizados y que se envasan en torno a señores muy similares a probablemente Carlos Ríos, que yo no le pongo ni cara, pero es un señor que está musculado y que te está diciendo que comas bien y de repente lo único que hace él es comer arroz con pollo toda la semana y luego pues hacer una dieta en la que no bebe líquidos para estar en un momento de estar seco, ¿no? Y entonces le está diciendo a una señora que tiene enfrente o a un señor que está un poquito más gordito que qué hace comiéndose esa lasaña precocinada y que tiene muchas calorías, ¿no, cariño? Aquí esto es un dicho muy malo y que es muy machista, pero es un dicho que se dice y lo voy a decir. Aquí o follamos todos o la puta al río, y efectivamente yo estoy muy en contra de la prostitución, ¿eh? De esto un día podemos hablar, ¿eh? En la segunda temporada. Pues hija, esto es lo mismo. No se puede estar señalando al de enfrente cuando eres tú. O sea, a mí no me va a decir un tipejo que se tira todo el día en el gimnasio porque tiene un trastorno con la alimentación y con su cuerpo, un maltrato con la comida. ¿Cómo se dice esto? No, una mala relación con la comida. Sí, un TCA. Un TCA. Y que me va a decir a mí que no me coma yo un helado de Ben & Jerry's. ¿Estamos locos o qué? ¿Tú quién te crees que eres? ¿Por qué? Porque tienes ese cuerpo. De todas maneras tenemos muchas cosas interiorizadas. Yo el primero. O sea, hace poquito estaba acompañando a una persona muy querida para mí, cercana, que, ha cogido unos kilos y yo mismo me salían frases que me estaba todo el rato corrigiendo y estaba diciendo, pero Dios mío, mi subconsciente era como...
era una situación un poco como tensa y era como, Dios mío, yo quería tranquilizar a la persona que tenía enfrente, pero me salían solamente cosas que he mamado y que las tengo muy interiorizadas, que yo decía, es horrible cómo nos han metido por el culo que una persona que no tenga un cuerpo normativo está peor o está... sí, o no está tan o mal, no está ¿no? tan Es como mal. la frase. Es como, no estás tan mal. Ya. ¿Cómo que no estás tan mal? Pues claro que no estás mal, estás estupenda y fin, y se acabó. Es que Sí. tenemos metido en... Y tenemos que hacer una deconstrucción con nosotros mismos enorme para que todo cambie, ¿no? Y a mí no es ya denunciar a Carlos Ríos, es decir, tomar conciencia y yo cambiar, que al final... Uno de los statements que no hemos parado de repetir en todos los podcasts estos anteriores, que la sociedad no se cambia intentando cambiar al de enfrente o señalando los errores del enfrente, sino identificando los errores del enfrente y no cometiéndolos tú y no replicándolos, ¿no? Y cambiando tú se cambia la sociedad. Y si todos hiciésemos eso y aprender a través de los errores del enfrente, yo creo que la sociedad cambia sola, ¿no? Es que al final el problema justo, o sea, no se trata de hacer un exposed a Carlos Ríos como falso gurú, que lo es, y también como un poco empresario con una moralidad un poco, ponerla un poco en duda, sino que al final efectivamente todo ese discurso y toda esa posición que tiene él un poco de adoctrinamiento, porque tampoco es una posición de informativa, sino ha pasado a ser a mero adoctrinamiento y incluso en ocasiones efectivamente a mofarse de las personas por las calorías que ingerían y demás. Es muy perjudicial. No todo el mundo es capaz de hacer el ejercicio que a lo mejor tú acabas de comentar que tú hiciste, de ver ciertos comportamientos en tu actitud que vienen heredados en este caso de tu educación, pero de una educación que viene marcada por cómo la sociedad ha tratado durante años este tipo de temas. Y claro, efectivamente todos deberíamos de hacer ese ejercicio, pero ya que no todos... no todo el mundo está capacitado para hacerlo, porque no todo el mundo, la verdad, se cuestiona X cosas en su vida. El problema es que si encima de que hay gente que no se lo cuestiona, surgen perfiles que todavía a día de hoy, encubiertos en lo que aparentemente es una cuenta de comida sana, ¿no? Y algo que en teoría es positivo, entre muchas comillas, si encima acusa y señala a las personas que en teoría no cumplen el adoctrinamiento que él quiere, tachándolas pues al final, ¿no? De personas gordas, de que no están sanas. De terroristas casi. Sí, entonces al final, pues bueno, hablamos también mucho en este podcast efectivamente de la salud mental. Los trastornos de la alimentación van todos, o sea, todos ellos de la mano de un problema de salud mental. No estamos ninguno de nosotros tan lejos, ni habremos estado, y probablemente incluso sin ser conscientes, hemos estado en ese momento o estamos ahora mismo en ese momento, porque al final un trastorno de la alimentación, es que lo dice su nombre, o sea, no hace falta llegar a una bulimia, una anorexia extrema, ni a nada por el contrario, simplemente es trastornar tus hábitos alimenticios con una finalidad X, en muchos casos efectivamente al final es la de verse bien según unos cánones sociales. Y por eso tenemos que borrar todo este tipo de perfiles. Nosotros señalábamos aquí a Carlos Ríos, pero como Carlos Ríos hay otros tantos. Sí, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, a mí me causa como... El otro día, muchas veces lo he comentado contigo, ¿no? Es decir, muchas veces... ¿Qué esperamos de nosotros mismos? Quiero decir, o sea, estamos todo el rato trabajando, estamos todo el rato intentando sacarnos las castañas del fuego. Evidentemente, luego tenemos que tener vida social, darle tiempo a nuestro entorno, a la gente a la que queremos, requiere de tiempo y hay que dedicarle un tiempo de calidad, no vale con 4 mierdas, o sea. Y luego tener una vida sexual activa de repente, si te apetece, o si eres asexual, no tenerla, pero es decir, las cosas requieren de tiempo, ¿no? O viajar, o de repente ir a un concierto, o tal, sino que además un oficinista, ¿qué cuerpo va a tener? El de una persona que hace CrossFit. O sea, yo no me voy a meterme en un sitio para hacer CrossFit porque yo no soy un atleta. Es que yo soy una persona que está sentada en una oficina y tengo que tener ese cuerpo. O sea, no voy a estar comiéndome la cabeza y tener un mal comportamiento con la alimentación. O sea, es que encima... vale, yo tengo una mala... o sea, no me alimento a lo mejor bien. O no, el problema es que se hace una relación directa entre tu corporalidad ya con aparentemente el tipo de alimentación que llevas. Es que es lo que tú has dicho. Claro. A ver, el en teoría tener un cuerpo normativo, efectivamente
según genética, habrá personas que a lo mejor con una alimentación sana o no sana tengan un cuerpo normativo, Sí. y habrá personas a las que no les baste solamente con la alimentación y tengan que hacer cierto ejercicio. Y hay personas que a lo mejor por su modo de vida, ya no porque quieran ellos ser sedentarios, sino por lo que tú has dicho, una persona que se tira 9 horas a una oficina, a lo mejor ¿Qué no tiene cuerpo va a tener? el mismo cuerpo que un albañil. Pues claro. Pues claro que no. Es que lógicamente. Entonces, al final no puedes coger y a mí es que me jode mogollón, porque al final es como una persona que se tira tantas horas en el gimnasio, lo que está haciendo es huir, o sea, tiene un trastorno realmente porque te estás quitando un tiempo que le puedes dedicar Sí. a otras 50.000 cosas A que no ver. se lo dedicas por cultura al cuerpo, que está muy bien hacer deporte. No todos. Yo estoy diciendo, las personas que constantemente lo único que hacen es una dieta para ganar músculo, enfocadas a el físico y que están todo el rato comiendo batidos, y son esas mismas personas las que te están diciendo cómo te tienes que comportar, pero ¿qué me vas a contar tú a mí? Es como si yo me pongo a dar lecciones, habiéndome apretado en la última semana 5 hamburguesas, a dar lecciones a nadie de trastornos de alimentación y de que tú estás haciendo una... No, cariño. O sea, a mí no me vas a dar lecciones tú, fagota, normativa, ciclada, O no. o no fagota, pero bueno, a mí me va lo mío. Entonces, a mí, claro, a mí el mundo heterosexual, Aquí hay romano enterrado. como tú comprenderás, no, a mí generalmente, o sea, yo creo que por mi carácter muy pocas personas sí que me he sentido rechazado. De hecho, en mis 30 años tuve un rechazo muy extremo y que algún día contaré en mi libro, pero nunca, o sea, no me he sentido rechazado. De hecho, yo creo que no tengo como, digamos, un cuerpo normativo. O sea, hay gente que me dice que sí, que soy como normativo, hay gente que me dice que sí y hay gente que me dice que no. O sea, no me veo como hegemónico, pero no noto que siento rechazo. O sea, yo veo que gusto a la gente y gusto a la gente en diferentes corporalidades. O sea, Pero gusto es que a la no... persona que tiene un trastorno con la comida porque le gusta mucho comer, y a la que tiene un trastorno que se tira todo el día en CrossFit también. Pero es que, cariño, es que eso ya no tiene que ver, porque el tema de, a ver, quiero decir, el tema de la corporalidad aplicada a lo normativo y a lo hegemónico y a los gustos de las personas, para mí está muy alejado. Está claro que hay un mensaje social que está evidente en la publicidad, Claro, y en los medios, claro, en el que solo vemos generalmente a personas con ese tipo de cuerpos, pero luego la realidad es que a nivel sexual, en este caso, ¿no?, que es un poco el melón ahora que has abierto tú, aquí cada uno tiene sus gustos. Es verdad que yo creo que en ciertos círculos y muy visibles muchas veces, como es el caso tú que has abierto el bollo, el bollo de las fagotas, por ejemplo, ¿no?, cuando se ve toda esta publicidad de todas estas fiestas y de un montón de cosas relacionadas con el colectivo, pues generalmente yo apostaría que el 98% es personas con un cuerpo normativo, siempre que se ve obviamente alguien sin camiseta. Pero mal llamado normativo. Porque mal llamado normativo, llamémoslo socialmente, no sé cómo bonito. decirlo. O sea, a la gente le parece bonito eso. Bueno, Bueno, pues, a mí bonito no me parece. a mí lo que me parece es, o sea, a mí me da una pereza. Yo, sinceramente te lo digo, me meto en las aplicaciones de ligoteo y cuando, por ejemplo, me salen tíos, muchas veces que parecen todo anuncios de perfume, yo digo, mira, next. O sea, no quiero estar ahí. ¿Yo para qué quiero estar en ese mundo? Bueno, pues lo siento mucho, pero vamos a hacer next a nuestro siguiente tema, porque es que hay ciertos temas que nos gusta mucho hablar de ellos, nos vamos calentando y no puede ser. Sí. Vamos a hablar de algo mucho más desinhibido, que es... Drag Race España Season 2, Review. En el capítulo 6 hablamos de Drag Race, comentamos absolutamente todo de todas las participantes. En esta temporada teníamos como muchas amigas, algunas de ellas han pasado por aquí y bueno, algunas de ellas pasarán también, ya adelantamos. Y bueno, yo lo comenté sin pelos en la lengua, o sea, y no tengo ningún problema con comentarlo con ellas mismas. O sea, yo tengo como una opinión muy sólida y no me gusta como faltar respeto, lo decíamos al final, ¿no? Pero hace poquito con Rubén RBN lo comentábamos, ¿no? Que al final sí, a mí me gusta dar mi opinión y hay cosas que me gustan y que no. Y muchas veces, pues a lo mejor las personas se pueden dar por ofendidas con algunas palabras. Es una persona como súper directa, la verdad. Y hay veces que quizá no mido mis palabras por la vehemencia. Creo que estoy tomando mucha conciencia de todo ello, intentando pues eso, que las personas las que tengo enfrente y que quiero pues no hacerlas daño o lo menos posible. Pero yo di mi opinión. Bueno, pero a ver, aquí nosotros estamos haciendo este podcast con una finalidad
agradar, tampoco es agradar a todo el mundo, quiero decir, Ya. es dar un poco nuestra... Ya, pero como son amigas, Bueno, muchas de pero ellas. yo a la gente que quiero en general en mi vida, a, amigos, familia, pareja, quiero decir, las cosas que digo que son verdades, no soy un sincericidio, no es hacer un sincericidio, pero bueno, es decir las cosas. Yo solo quiero decir, si queréis ver nuestra opinión, escuchad el episodio, Sí. hacemos un poco un repaso de toda la temporada. Una cosa que sí me gustaría decir es, fuimos al Hotel de las Reinas. Es verdad. Que nos invitó Que Rubén. nos invitó nuestra querida Ariel Rec. Y he de decir que yo, lo dije en el podcast, esta temporada la empecé un poco diciendo, a mí la primera me gustó mucho, a ver esta segunda. La verdad, las comparaciones son odiosas, pero a mí esta segunda temporada me ha gustado mucho. Y esta segunda edición del Hotel de las Reinas, no se lo pierdan, tienen ustedes hasta diciembre, maravilloso. O sea, salí... No voy a decir con quién, esto se queda para mí, pero hay ciertos números que a mí personalmente fue una sorpresa, un Sí. redescubrimiento de algunas de las drags maravilloso, me encantó. Sí. Y por favor que pongan a Ariel Rec ya Tarántula en el que yo me quedé con la ganas de poder escucharlo. Vais tarde, venga. Abuso laboral y otras mierdas. Bueno, pues llegamos a nuestro podcast número 7, titulado Abuso laboral y otras mierdas. Tampoco creo que nos debamos exceder mucho porque yo creo que hablamos bastante. Al final, bueno, yo aporto un poco una experiencia personal que viví hace unos meses, cómo se destapó toda mi verdad como falso autónomo y todas las trapicheos que quisieron hacerme en su día y cómo un poco pude salir de ello a nivel legal. Y bueno, acabamos yo creo un poco diciendo que bueno, al final el sistema está un poco corrupto. Muy curioso, quiero comentar, cuando hicimos este podcast, bueno, yo comenté un poco que hay muchas empresas que funcionan de un modo muy sectario, ¿no? En las que al final Total. no solamente es tu labor como trabajador, sino que al final intentan incidir un poco en tu vida personal, intentan jugar un poco con ciertas redencillas personales entre tus compañeros y demás, un poco muchas veces pues para poder minarte, para poder manipularte. Y es muy curioso que al día siguiente de lanzar este podcast salió un artículo en el periódico, creo que era del Mundo, si no me equivoco, o El País, en el que decían, ¿crees que tu trabajo es una secta? Pues probablemente estés en lo cierto. Hombre, claro. Y bueno, es que la vida es así, de hecho tenemos, ¿no?, un poco constancia aquí en Alerele de personas que también están pasando o han pasado en su trabajo por situaciones muy sectarias, muy duras, y que no sé si igual en algún futuro tendrán cabida en esta pequeña plataforma que tenemos. Temblad, pedazo de sinvergüenzas. No, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Y cómo hemos normalizado muchas veces el trato que recibimos de nuestros superiores, en el caso de que los tengamos, pero incluso también muchas veces de parte de clientes, si es que trabajas para otras personas, ¿no? O sea, hay algunas personas que trabajan, por ejemplo, en el comercio, ya no solamente se enfrentan muchas veces a sus encargados, a sus jefes, sino que muchas veces hay personas muy mal educadas y que se piensan que están ahí para que a otra persona les coma los cojones, y yo creo que hay que tratar a todo el mundo con muchísimo respeto y siempre con muchísima empatía, sabiendo que hay una persona que hay detrás del mostrador y que evidentemente es una persona, no es una máquina, ¿no? Pero indudablemente yo creo que el tema del trabajo es un melón que se abrirá en algún momento, al igual que por ejemplo, el maltrato hacia la mujer muchas veces, ¿no? La violencia de género, etcétera, que se habla muchísimo y se pone sobre la mesa. Creo que el trato que recibimos de parte de las personas que son encargadas o que son jefes en nuestros trabajos es algo que yo creo que es un melón que hay que abrir y que hemos normalizado y que nos estamos comiendo con patatas, evidentemente por el miedo a perder absolutamente todo, porque yo comentaba en este episodio, recuerdo que en el momento en el que todo depende de el trabajo, ya te tienen cogido por los huevos, porque claro, todo depende de ganar dinero o no, y entonces claro, tienes que hacer de tripas corazón muchas veces. Y eso lo sabe tu jefe y con eso juegan, lógicamente, ¿no? También te digo que, bueno, las inspecciones de trabajo del Ministerio de Trabajo, en este caso en el coño país de la en el que Bernarda. hablamos, se puede, o sea, es una denuncia que se puede hacer de forma totalmente anónima. Ya, y las pistas gordas que se hacen también, Sí, que te lo digo yo. por supuesto, pero yo creo que muchas veces esto es como las personas, y esto lo hacemos todos, que hemos sufrido un trato vejatorio, a lo mejor en cualquier tipo de servicio, hemos ido a poner una hoja de reclamaciones, la cual después hay que llevar a consumo, y de las hojas de reclamaciones que ponemos a las que llevamos hasta consumo, son el 5%. Ya, pero aquí ¿sabes lo que funciona? La gran moneda. ¿Y sabes lo que tiene el trabajador?
una mierda tiene el trabajador para nada, para luchar con nada. Y son muchas veces multinacionales que no haces absolutamente nada. Bueno, El yo hombre, creo, el hombre este sí. que se ha muerto tieso, trabajando en esta ola de calor, con 60 años, que evidentemente alguien la ha puesto a trabajar ahí. El ayuntamiento. El ayuntamiento. ¿Qué va a ver quién sale ahí con los pies por delante? ¿Sabes quién ha salido? El trabajador. Por supuesto. A ver, yo este podcast, aparte que, claro, se llama abuso laboral, el abuso laboral engloba muchas situaciones, pero desde luego en el caso de que hablamos de la empresa privada, que muchas veces, pues bueno, ¿no? Puede estar muy corrompida porque al final, bueno, es una empresa privada y tiene dentro sus propias normas, muchas veces más allá de la propia legislación que ampara al trabajador y que está establecida y que en teoría nos ampara a todos. En el caso de estos casos, que son quizás más fáciles de resolver entre comillas, porque sí que hay una legislación que ampara, lo que pasa es que estas empresas se la pasan por el forro de los cojones, pues quien pueda, entiendo que la situación depende mucho, pero realmente, vamos a ver, puedes perder un puesto de trabajo, pero si estás sufriendo por algún tipo de estas situaciones, lo mejor que puedes hacer es denunciar, porque aunque pierdas el puesto, económicamente una inyección es probable que, o sea, vas a denunciar, te van a dar la razón y por supuesto, pues sobre bueno. todo personas que tienen un puesto de trabajo, pues eso, pues al que tiene acceso muchísimas personas. Quiero decir, eres cajera de supermercado, no lo voy a desmerecer, por supuesto, pero no aguantes lo que te quieran echar porque afortunadamente es un trabajo de paso y si no estás ahí estás en otro sitio. Entonces hay que también denunciar muchas cosas, irte de los sitios y no tragar, porque claro, si todos tragamos... pues da claro. igual que seas caja de supermercado o que seas Britney Spears, mira, también ha estado explotada laboralmente muchos años y hay que denunciarlo. Pero cuanto más pobre eres, más explotada estás y esto es así. Sí, pero bueno, pero mira, es un buen ejemplo, ¿no? Es muy extremo, pero que situaciones de abuso laboral, bueno, que sea con Dr. Luke... Hay mucha explotación laboral, sí. Seas quien seas. Desde luego, entiendo que las circunstancias de muchas personas pueden ser más complicadas, pero esto es como decirle a una mujer que sufre malos tratos de su marido, pero depende económicamente de él, bueno, que igual no lo denuncie. No, esto hay que ya denunciarlo. veremos qué es lo que viene después, pero estas situaciones de verdad hay que denunciarlas. Ya. Y... Pero también hay que decir que muchas veces las mujeres que han ido a denunciar le han tocado el conejo porque ni han hecho absolutamente nada. Así que se pongan las pilas, quien se lo tiene que poner. El problema es que la mayoría de instituciones a las que probablemente podemos hacer estas denuncias, o incluso muchas veces los abogados de los que necesitamos para tramitar todo esto, están corruptas. Sí, quiero decirte, al final no, esto es como el acudir a un profesional simplemente por el hecho de que se anuncia como profesional no significa que lo sea. Con lo cual, pues bueno, es duro porque a lo mejor en ese momento no estás preparado, pero hay que hacer una buena búsqueda. Que es asqueroso todo. Y vamos a otro tema, que esto de verdad a mí me indigna un mogollón. A ver quién ha inventado el hecho de tener que trabajar por tener gran moneda. A nosotros que nos pongan ya cosas primarias, como yo decía, que nos pongan la vivienda, que nos pongan derecho a la luz, el agua, que nos garanticen en comida y luego a partir de ahí ya hablamos. Cosas extrañas. Llegamos al capítulo 8 en el que salimos al campo. Qué buen fin de semana pasamos ese, ¿verdad? Pues salimos maravilloso en el río. En el río, las libélulas. Pues fuimos al río, efectivamente, y hicimos un podcast hablando de cosas extrañas. Hablamos del caso Bar España, el caso Alcácer, de repente los ovnis, de repente Paloma Navarrete, que ha muerto esta semana pasada. Esto lo digo aquí. Esto me ha dolido en el alma, porque queríamos ella traerla. y ella tenía un consultorio aquí muy cerquita de mi casa y estuve años en plan, ay, voy a ir. No dejéis, es un poco mi filosofía de la vida y así me va que no tengo nunca gran moneda, pero no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy, porque de repente quieres que Paloma Navarrete te dé un viaje astral y la pobre ya no está. Bueno, tendréis que traer la opción que yo presenté como suplente Paloma Navarrete, que era Aramis Fuster. Así que vamos a pasar al siguiente tema, que fue... Todo por la fama. Wow, todo por la fama, Hollywood, plástico, cosas falsas. Bueno, pues en este podcast, como bien dice el título, hablamos un poco del mundo youtuber, sobre todo, ¿no? De todas esas personas que desde el inicio de la plataforma hasta el día de hoy, ¿no? El término un poco influencer también y de tocamos. Todas las redes sociales. Sí, en general, ¿no? Pero bueno, tirando un poco ahí del hilo, como al final el término influencer parece que es una profesión más y como hay un montón de personas
Que se aprovechan. Que se aprovechan y que piensan que bueno, que es ya de por sí una profesión y quieren llegar hasta ahí donde están aparentemente esos ídolos que llaman influencers sin tener absolutamente nada que aportar. Y luego por otro lado, como muchos de estos youtubers que tampoco tienen absolutamente nada que aportar, pues han sido capaces de vender completamente a lo mejor su vida privada o ciertos momentos. Al final es un poco, ¿no? Hay como un hilo muy corto entre este tipo de influencers y lo que es la prensa rosa, ¿no? De la vida. El al final vender tus miserias, pues en este caso para estar en la YouTube. Pero sí. Bueno, pues están aquí no hay tomate, era antes, ¿no? A mí me cabrea mucho cómo han montado este negocio en el cual te ponen al Rubius, te ponen a 3 o 4 pencas que tienen muchísimo éxito y te dicen que wow, increíble la vidorra que tienen. Y te piensas que, claro, cualquier persona que se abra una plataforma... Hoy hablaba mismo con mi peluquero y decía, yo lo que hace es, lo sé hacer. Digo, pues hala, ponte a hacerlo, que se está forrando, ya está tardando. Y a ver si lo consigues, claro, ¿no? Es que, a ver, nos venden el sueño americano y sea por lo que sea un cúmulo de buena suerte, de repente estás en el momento indicado, de repente te lo has currado también, pero hay mucha gente que se lo curra muchísimo y que nunca llega a absolutamente nada en la vida y esto no te lo cuentan, ¿no? Entonces, en mi cabeza convive perfectamente la voluntad del poder, que es la de conseguir hacer cosas pues precisamente currándotelo y que sea eso lo que te mueva, es decir, quiero hacer esto y quiero conseguirlo y lo voy a hacer, pero también convive lo que es el lastre de el sueño americano, el ir a Estados Unidos pensando que vas a ser Madonna y efectivamente Madonna solamente hay una y en cambio hay 800.000 muertas de hambre. Es que esto efectivamente, claro, esto se ha arrastrado toda la vida, ahora va un poco ligado al término de influencer y de YouTube, ¿no? Y de conseguir como esa fama y ese estatus, sí. Pero efectivamente, antes, ¿no? ¿Cuántas personas querían ser Madonna? Y de repente, mira, solo hubo una que lo consiguió, Lady Gaga, que de pequeña decía, quiero ser Madonna. Más o menos lo consiguió. Oye, pero guapa. Quería ser Whitney Houston. Sí, ya. Negra me pone a mí la Lady Gaga. Y no, pero no, sin coña, ahora de verdad. Al final yo creo que, bueno, son muchos factores. Es verdad que la vida no a todos nos da la oportunidad, pero también es verdad que yo creo que no todo el mundo tiene lo que a lo mejor hace falta, en este caso, pues para ser influencer o para ser cantanta. Y también es verdad y convive que hay gente que lo tiene, o sea, quiero decir, sí. Que ha conseguido llegar siendo una auténtica patata hervida. Por supuesto. Sí. Un huevo duro. Sí, o sea, por supuesto. Yo conozco gente que no tiene ningún tipo de talento y ningún tipo de absolutamente nada y está ahí y dices tú, pero bueno, ¿esto cómo ha llegado a lo que está? Pues hija, no se sabe. Y mucha gente que efectivamente es lo que te digo yo, ¿no? Que ves que lo intenta y hay mucha gente que a lo mejor ves que lo intenta y dices, pues mira, pobrecilla o pobrecillo porque lo tiene lo que hay que tener, pero hija, no lo consigue. Y luego hay gente que dices... Pero hija, deja de intentarlo porque... No vales para nada. Porque es que... No, para nada tampoco. Esto no es así, pero a lo mejor... Para lo que te has propuesto. Claro, lo que estás haciendo, pues cariño, recula, da media vuelta, rebobina y pues, otra cosa, mariposa. Total. Hacemos unas reflexiones muy interesantes acerca de este tema de la fama, ¿no? Y de cómo nos han engañado vendiéndonos... La verdad es que yo creo que yo creo que nos venden que podemos llegar a algo y en verdad lo único que vamos a hacer es trabajar durante toda nuestra vida y morirnos. Entonces, para que no sepamos eso y por la mañana nos levantamos y decimos, uy, voy a estar así toda mi vida, pues te venden que de repente puedes ser youtuber con un vídeo que hagas a la semana que encima te hacen. Claro, pero es que yo creo que la vida es un poco como Hollywood, ¿no? En plan, Hollywood, Los Ángeles es una mierda. Es horrible, es lo peor, o sea, de todo, de estética tal. Pero de repente te ponen un cartón piedra en una calle y dices, uy, qué fantasía. Qué elegante. Pues así es la vida. La vida, la verdad. Está bien fantasía, ¿no? Es un camino de cristales rotos. Yeah. Pero de repente hay un día que te levantas y te han puesto un decorado que parece La La Land y dices... Mira qué bien, joder, qué alegría, como dice Rigoberta. Yo mi recomendación es prepararte para el fracaso y subirte al tren y rápido, ¿no? El primero que venga, subirte a él y lucha por su sueño, no deje de soñar también, ¿no? Que convivan las dos cosas al mismo tiempo. Primeras veces. En el capítulo 10 recuerdo que nos apetecía hacer como un viaje personal hablando de nuestras primeras veces, ¿no? Haciendo un challenge después de hablar de influencers. Sí.
hicimos un challenge porque nos creemos muy importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, como somos contradicción y somos un poco alerele y como convive todo contrario y al mismo tiempo en este podcast, decidimos hacer lo que criticamos también, ¿no? Comernos lo que vomitamos y tiramos para adelante con todo, ¿no? Así que hablamos de nuestras primeras veces, las primeras veces que de repente dimos un beso o tal. Entonces, si queréis conocernos un poquito más, bueno, es que tampoco creo que la gente me pueda conocer con esas cosas. Pero bueno, si queréis verlo o escucharlo. Es como, este es un podcast si para es que no me conozco ni yo. Mientras te pones a hacer crochet. Mira, es un podcast... Hoy me he teñido de rubio y yo me he puesto delante del espejo y he dicho, no soy yo. O sea, no me conozco. Es que eres un chico del maíz. Soy un chico del maíz, efectivamente. Sí. Ese ser que hay, no soy yo, como decía Nieves Ribes Candel, esa que está viendo por la televisión, ella decía que sí era ella. No soy yo, ¿no? Pues bueno, ahí vais a ver esa fantasía de podcast. Chueca, es genial. Con La Prohibida. Bueno, y llegamos ya al final de este cierre de primera temporada con nuestra primera entrevista. La verdad es que fue un honor increíble tener aquí en Alderele a La Prohibida, la cual a mí personalmente me hubiera encantado hacerle una introducción apoteósica, pero yo creo que venía con tantas ganas de hablar del tema que se me adelantó. Pero la verdad es que La Prohibida yo creo que es una persona que no necesita presentación alguna, porque desde luego dentro del travestismo, no nacional, yo diría que mundial, porque desde luego es muy conocida, además en España, en países como México, también en Italia, ha dado conciertos en Chile, en Los Ángeles, en Francia, creo que también. Es una eminencia, perdonad, que me he alejado porque me iba a abanicar. Entonces, bueno, la verdad es que fue una invitada de lujo para hablar de un tema que surgió un poco en forma de moñeo en Twitter, pero que realmente, bueno, era un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo de tratar, que es el hecho de Chueca como barrio, si ya no era un espacio seguro para el colectivo, porque debido en teoría a la gentrificación, pues bueno, ¿no? Ya no solamente los locales, por así decirlo, de ambiente, acudían personas del colectivo, sino que también, pues ahora mismo había mucha despedida de soltero de personas, en teoría, heterosexuales, etcétera, etcétera. Y bueno, todo surgió a raíz de un comentario de un señor que se sintió un poco atacado y empezó ahí un poco el té. Es que el tema de las tendencias sexuales de verdad me parece tan relativo, porque además es que yo creo que es como hay veces que es un poco un viaje, ¿no? Que tienes que experimentar. Yo creo que no lo sabes tampoco, ¿no? En plan, quiero decirte, tú ves una despedida de soltera, ¿no? Sí. Claro, a ver, yo no quiero o sea, que decir, a lo mejor si vamos aquí a la novia con una diadema de pene, que tampoco tendría por qué, la verdad. Pero bueno... Pero a lo mejor está con una chica trans con pene. Por eso lo estoy diciendo. Claro. Pero que claro, que hacemos aquí unas lecturas que digo por el chico este que se sintió como tan atacado y lanzó ese tweet incendiario. Entonces, bueno, no sé, al final yo creo que La Prohibida nos dijo una cosa que efectivamente creo que ella es la que la invitada que tenía que tener este episodio, porque es una persona que tiene una trayectoria de años y nadie mejor para poder hablar de Chueca y un poco darnos su opinión de si era un lugar seguro o no. Y sí que dijo una cosa que creo que, más allá de que desde luego existen muchas agresiones al colectivo que hay que denunciar, por supuesto, todas y cada una de ellas, y que es verdad que yo creo que a veces van un poco en incremento por todo este tema del auge de la extrema derecha, etcétera, pero es verdad que también hay mucho conflicto dentro del propio colectivo, o sea, que no es una cuestión únicamente de personas, en este caso heterosexuales, y que también hay que denunciar. Sí, hay que denunciar absolutamente todo. A mí me da el mismo asco una persona heterosexual que una persona homosexual, la verdad. Odio a todos por igual y yo creo que nadie merece eximirse de todo ese odio, así que adelante. No, yo con La Prohibida, la verdad, la entrevista de La Prohibida, aparte de que estaba muy nervioso porque para mí es una eminencia, pues evidentemente hubo cosas, pues yo creo que también salta un poco el tema generacional, yo creo, Entonces, pues yo creo que para mí la visión que tengo yo de la vida, pues no tiene por qué ser como el que tiene La Prohibida. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este caso ella sabe muy bien porque ha vivido pues todo este tema de pues los garitos y ha convivido todo esto, ¿no? Pero luego en el podcast salieron temas de conversación que quizá tienen más que ver con nuevos movimientos que hay, ¿no? Y que nuevos temas de conversación que los están teniendo pues gente joven, ¿no? Y que es como más inquieta y que le gusta también buscar respuestas, pues que yo, por ejemplo, había cosas que yo confrontaban un poco, ¿no? Con la visión que tiene ella, ¿no? Por ejemplo, el tema
cuando hablábamos un poco acerca de, entrecomillado, los gustos sexuales, muchas veces, pues ya sabéis un poco la opinión que tengo yo con el tema de los fetiches, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez, que yo creo que cuando algo se repite como normal, como norma, pues parece que hay algo que está hablando, ¿no? Y es como estos hombres que continuamente buscan mujeres gorditas, en verdad lo que están haciendo es, pues eso... fetichizarlas no, ¿cómo se dice? Sí, fetichizar y al final, pues eso, deshumanizarlas un poco porque es una chica gorda y punto, y por eso te gusta, porque es gorda y tiene esa peculiaridad. Es igual que la persona que constantemente van con negros o con negras, o constantemente van con twigs, o constantemente van con musculadas. Es decir, si vas constantemente con musculadas y con musculucas y con mask por mask y toda esta mierda, es porque efectivamente tienes muchas cosas dentro, ¿no? Yo para mí lo más sano siempre es, pues eso, pues como es la vida, ¿no? Pues te tendrás que enamorar de repente de una negra, si llega el caso, o de repente te enamoras de un chico o una chica gordita, o de repente pues una musculoca también, ¿por qué no, no? Pero cuando siempre es lo mismo, pues yo creo que ya nos gustó, ¿no? Es un poco fetichizar, y está hablando, pues eso, la conciencia de toda la sociedad que nos arrastra y que nos dice que la gorda necesita un casito porque pobrecita, ¿no? Y entonces tratas de cuidarlas. Pues no. Bueno, a ver si está claro que este es un tema que nos da mucho de qué hablar, obviamente porque aparte que es un tema que da mucho de sí, también nos gusta y nos interesa, con lo cual yo dejo aquí, a ver si de cara a la segunda temporada, en la que espero que podamos tener muchas más entrevistas, pues podemos traer a algún sexólogo, sexóloga... Y psicóloga, o sea, me gustaría que conviviesen los dos. Bueno, que las sexólogas en verdad también son. Sí, podemos ver cómo gestionarlo, porque yo creo que puede ser muy interesante. Sí, porque a lo mejor estoy completamente equivocado y quiero que me lo diga un psicólogo y una sexóloga. Mira, yo creo que hay una cosa que además nos repetimos mucho, yo creo que tenemos que dejar de hacerlo, que al final siempre decimos, ¿no? Como, este es nuestro punto de vista y tal. Y a ver, efectivamente habrá quien se sienta identificado y habrá quien no. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho de esto que hemos hecho hasta ahora, este es nuestro último episodio de la primera temporada, el episodio número 13, es que al final, cuando hablamos de que todos los temas tratamos bajo el paraguas de la salud mental, eso hace que también le demos mucho peso a lo que, tanto lo que nosotros sentimos y un poco cómo percibimos las cosas, como en este caso de nuestras dos últimas invitadas, darle peso a su vivencia y a lo que ellas sienten. Yo creo que hay teoría escrita sobre todo, sobre, en el caso del sexo, pues claro, existe la sexología, existe la psicología, existen muchas cosas, pero yo creo que también es muy importante darle peso a lo que las personas, a la vivencia de las personas. Y bueno, yo no digo que no sea válida la teoría, pero hay que escuchar también. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Qué bonito lo que has dicho, Dani. Redes sociales versus salud mental. Con Rubén RBN aka Ariel Rec. Y nuestra última invitado fue Ariel Rec en el capítulo 12, en el que tratamos de hablar de redes sociales y salud mental, pero evidentemente no pudimos pasar por encima, pues eso, de la experiencia que ha tenido recientemente con su paso por Drag Race, que además nos regaló la primera entrevista que hizo después del programa, porque no pudo participar por temas justamente de salud mental en algunas entrevistas que el resto de sus compañeros y compañeras y compañeros pues tuvieron, ¿no? Después de su paso por Drag Race. Así que muchísimas gracias a Rubén / Ariel Rec, que jolín, me sentí súper a gusto, y yo creo que cuando decía algo al final del podcast, no sé si mucha gente lo escuchó, pero es como que evidentemente a Rubén hay mucha gente que la quiere, pero cuando veo, por ejemplo, comentarios, siempre suelen ir en un camino que yo tampoco identifico, ¿sabes? Entonces creo que como que no es justo, porque no, yo en mi caso, lo que yo conozco de él no se ajusta un poco con la realidad, ¿no? de lo que es él, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que identifico lo que él me cuenta del mismo, y no identifico lo que cuenta el señor de Twitter de Rubén, ¿no? Que critica a Rubén. Entonces, como no lo identifico, digo, jolín, qué injusto es, porque en verdad estás como invalidando lo que él dice del mismo, que yo creo que se ajusta más a la realidad, evidentemente, que lo que dices tú. Entonces, pues bueno, quería como decirlo, ¿no? Ya no solamente por Rubén, sino porque en general yo creo que es así. Es que al final justamente este episodio va muy ligado a la salud mental, obviamente, con Rubén como embajador, porque al final es verdad que él tiene un discurso que aboga mucho por visibilizar la salud mental con todo lo que ello implica, los momentos buenos y los momentos no tan buenos, ¿no? Y como un poco gestionarlo y lidiar con ello.
con lo cual, obviamente, ya para empezar era el invitado perfecto, pero justamente hablábamos de la salud mental ligada a las redes sociales, precisamente por esto que tú has dicho, ¿no? Porque al final las redes sociales tienen una parte muy positiva, también una parte muy negativa, hay mucha información, obviamente siempre manipulada en el sentido de que siempre es una persona la que la está transmitiendo, con lo cual lo está haciendo bajo su prisma, y claro, ese prisma pues muchas veces es transparente y muchas veces está muy tergiversado, con lo cual hay que... O movido por intereses. O movido por intereses. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado también. En primer lugar, hay que tener, yo creo, un poco de moral. Tenemos que empezar a tener un poco de moral con cómo hacemos y decimos las cosas y con qué finalidad. Porque detrás, efectivamente, de cualquier cuenta o cualquier personaje público, como en este caso es Rubén y Son Ariel, hay una persona. Como nos comentaba él, con una vida, con una familia y bueno, que ya no solo es que pueda sufrir la persona que está detrás de esa cuenta, sino también en este caso sus seres queridos, con lo cual yo creo que hay que empezar a ser un poquito más humanos. Y luego por otro lado, claro, que no todo lo que leemos, como bien has dicho, se ajusta a la realidad y es muy injusto. Desde luego yo me sentí muy a gusto, fue una charla de amigas. Agradezco mucho que un tema, a pesar de que él abogue mucho por ello y lo visibilice, no deja de ser un tema muy personal y creo que se abrió muchísimo a nosotros y es algo que valoro, vamos, con todo mi corazón. Así que no pudo ser, la verdad, en realidad, una mejor forma de acabar oficialmente lo que es la temporada y cerrar las entrevistas de esta primera temporada. Pues esto ha sido nuestro repaso de esta primera temporada de Alderele. No sin antes queremos dar paso a la sección que como cada semana nos ha traído nuestro incansable colaborador Víctor. ¿Qué me estás contando? Dentro cabezazo. ¿Qué me estás contando? 40 focos activos en toda España y más de 20.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Nos la han metido así de nada. Hoy has pero- entrado. Has entrado como la prohibida. Hoy has entrado a saco, ni hola ni buenas tardes Con ni este nada. calor que hace. En Extremadura. Sí, precisamente me enteré yo de esto porque en vivo, fijaos cómo es todo. Resulta que yo, fíjate mi experiencia, me enteré de esto en vivo porque estaba justamente veraneando un chaval con el que me lié yo en una discoteca hace poco y le seguí en Instagram y empezó a grabarlo él, el incendio, desde el principio, que estaba de vacaciones en Extremadura, ¿no? ¿No es en Extremadura esto? Pues sí hay 40. ¿40 ¿Dónde? Extremaduras? ¿En España o en Extremadura? No, en España hay 40. Ah, pues hay uno, activos ahora hay uno mismo. muy fuerte, el más fuerte en Extremadura. Yo pensaba que decías el de Pues Extremadura. pocos me parecen, para el calor que hace. Y uno en Galicia que el tren atravesaba por el medio. ¿No lo habéis visto? Sí, no. No. Uy, No. sí, tú, Dani, que te gustan los trenes, tienes que ver ese vídeo. La gente gritando así histérica. ¡Ah! Uy. Wow. Una fantasía. Pero Pues- vamos, de Galicia nos vamos a otra noticia que es más fantasía todavía. Yo quiero decir una cosa solo. Que no como... Que para incendio el que tengo yo entre las patas. Pues también. Vale, No. verás. Eso sí que es un foco activo. Es que con este calor, hija mía, tenemos un incendio. No, lo que quiero decir es que luego no me vengan diciendo la señora esa, el señor ese que decía, ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea. Porque en mi casa hace exactamente dentro de la casa casi 40 grados. Que el otro día me nuestra desmayé casa. como Aramis y tengo la cadera que parezco Gaga en el Born This Way Ball. Así que por favor, hay Yo que creo- hacer algo ya. Yo creo que nuestra casa es otro de los focos activos. Hostia, vaya guarrindongas. Venga, anda. Tirad que es que me vais a ganar cualquier día. Un viaje infernal hasta Tenerife. 2 pasajeros borrachos fumando y orinándose en los asientos del avión. Wow, o sea, cualquier la noche madrileña, pero en el avión, en el Sí. aire. Unos pasajeros que iban de Liverpool a Tenerife tuvieron que parar en Lisboa porque la estaban liando demasiado porque iban borrachos y no Pero sé qué. ¿cómo La Tenerife? señora se puso a fumar en el baño, a beberse todas las botellas que había comprado en el duty free y pararon en Lisboa y bajaron a la señora. Volvieron a arrancar y el señor, su acompañante, dijo, me estoy meando, no puede mear, y se meó en todos los asientos del Ah, avión. pues muy bien hecho. Yo si me envío y nadie me sacan a mear, pues tendré que mear Pero en algún no, sitio. porque y no me va a podía mear. Como Porque decía te la- cobran ahora por Ryanair por mear. Como decían las EasyJet. señoras.
Era en EasyJet. En EasyJet. Bueno, pues... EasyJet. EasyJet. Como decía la señora esa. Lo que no voy a hacer es hacérmelo de encima. La señora que se cagó en el Mercadona. Mercadona. Una señora cagándose en medio de la tienda. Pues igual. Yo entiendo a la señora. También te entiendo. digo, si no puedes volar, no vueles. Deberían de hacer, igual que hay carnet de conducir, con puntos. Sí. Yo de verdad propongo desde aquí Los un puntos para carnet volar. de puntos, no para volar, de ciudadano. Y cuando se te consuman los puntos... Hombre, pero mear tendrás que mear. Hombre, ya, pero si estás borracho, Hombre, ¿no? pero no Y me a lo mejor, asiento y mejor fumar y estaban todo. aterrizando y Que le pongan despegando y no se puede en ese, Pues en que le ese pongan momento. un orinal. Un algo. Quemé la bolsa esa de pollo spam para los vómitos. Bueno, venga, ponle la siguiente noticia porque yo soy abogado del diablo. Nos vamos al norte. Y el vídeo de un hombre sembrando el pánico en Lugo, Ah. porque en medio de una pelea no se le ocurrió nada mejor que perseguir a todo el mundo con una motosierra. Jazz, es que sería yo. ¿Pero una pelea de qué? Una pelea callejera entre 9 personas y una de ellas, pues no sé de dónde, se sacó una motosierra. ¿Pero un implicado en la Galicia. pelea? ¿O Sí, uno? un implicado. Y empezó a perseguir a toda la gente por la calle por la noche con una motosierra. Hombre, a Y ver... una señora gritaba, ¿quieren matar a mi marido? ¿Cuál? ¿Pero el marido suyo cuál era? ¿El de la motosierra o el otro? Ah, no lo sé. Bueno, yo sinceramente te digo, toda esta gente, yo creo muchas veces, muchas veces, es de toda la represión que tienen dentro, que las pobres están aguantando, el día que explotan, sacan la motosierra. Pues hija, pues la salud mental, que esto hay que mirárselo. O no, o a lo mejor es un psicópata. También puede ser. Como fantasía el tema de la motosierra, a mí me encanta. Es algo muy cinematográfico. Sí. Ahora, ya me jodería, la verdad, también que alguien te persiga con una motosierra. O pasar por ahí y que te dé con una motosierra un señor porque el hombre que se le ha ido ya la cabeza completamente. Entonces, bueno, siempre y cuando sea que le pase al de enfrente, genial. Tú vas paseando por la calle y te ves eso y te piensas que es un show. O Es sea, un show y te viene y te corta la cabeza con la motosierra. ¿Y qué te y parece? te corta un brazo, como eso que quieren hacer, que arrancan la cabeza Uy, ahora. en Wisconsin o en Wyoming o en ¿Dónde sitios está de esto? esos, en América, quieren hacer una pena de muerte nueva, que es una máquina que con un brazo así biónico, Como el Garfio de Toy Story. como ¿sí? Toy ¿no? Story, te arranca la cabeza y... Hace ¿Pero esto para qué lo hace? Pues hija, pues entiendo que por Performar. Sí, yo creo que es un poco por morbo. joder más. Para ser un poco estético. Bueno, si graban los vídeos y después lo podemos ver. ¿Estas son las noticias? Esas son las noticias. O sea, Hostia. incendios, fuego, terrorismo aéreo y motosierras. Ese es Exacto. el panorama que tenemos ahora mismo en este país. Me encanta el prisma que tenemos de España ahora mismo. Hasta septiembre. Nos vemos, lindo. Un placer tenerte Adiós. esta primera temporada. A ver si terminamos para la segunda, que esto no lo sabemos, ¿eh? Venga. Está precaria la cosa. Ay, bueno, pues... Ay, amiguita. Nos vamos de vacaciones. Para aquellos que no confiaban en nosotros y que íbamos a dejar esto a mitad, hemos terminado una primera temporada. Sí, y vamos a por la segunda, ¿eh? Estamos ya en ello, efectivamente. ¿Te gustaría decir algunas palabras? Pues yo la verdad estoy tan contento. Es como, o sea, en un principio, fíjate, yo tenía como la idea, me gustaba mucho el formato podcast y el formato de una plataforma para poder hablar y recoger estas conversaciones que tenemos tú y yo siempre tan intensas y que yo creo que la verdad, esto que pues suena un poco ególatra, quizás soy yo también un psicópata, pero creo que sí que tiene un cierto punto de interés. Pero la verdad es que ya no solo eso, me lo he pasado muy bien y me lo estoy pasando muy bien. ¿Estás descubriendo nuevos mundos? Estoy con nuevos mundos, me siento realizado como persona y... ¿Validada también? Sí, y incluso este podcast, como autónomo que yo soy, Ah. me va a aportar mis primeras vacaciones laborales en mucho tiempo. Esto es maravilloso, de Sí. verdad. Bueno, yo quería cerrar, siendo un poco intenso también, diciendo que, jolín, no sé, no dejéis que nadie os diga lo que sois o no sois, porque muchas veces nos ponemos aquí a hablar y parece que sabemos todo, y no sabemos todo. Entonces nadie mejor que vosotros para saber qué es lo que sois y lo que lo dejáis de ser, y qué pensáis y qué no, y creed en vosotros y en vuestra visión de la vida, y que muchas veces confrontará con la de enfrente, pero que hablando desde un punto de vista respetuoso, como muchas veces hacemos Dani y yo aquí, se puede hablar de absolutamente todo y que no seáis muy rígidos con las opiniones porque pues igual tenéis la razón o de repente otro día no, y no pasa nada por no tener razón muchas veces, y hay que saber reconocer cuando a lo mejor un día has metido la pata, pero que convivan las dos cosas. Confiad y a la vez sed generosos con el de enfrente, porque nunca sabes cómo tiene la cabeza el de enfrente.
Totalmente. A mí me encantaría, como también hemos dicho antes, ¿no? Al final valoramos mucho las vivencias de las personas y las opiniones desde el mero prisma personal de cada uno. Así que lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Tenemos unas redes, ahora mismo son pequeñitas, pero están abiertas a todos vosotros. Aunque ahora mismo nosotros nos vayamos de vacaciones, siguen abiertas y seguiremos estando en ellas. Y nos encantaría conocer, si queréis aportar cualquier cosa, por pequeñita que sea, para nosotros es súper valiosa. Cualquier vivencia, igual de repente resulta que sois también unas eminencias en algunos temas y queréis venir aquí, pues ¿por qué no? Presentad vuestras propuestas de contenido si queréis y hacernos llegar por las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter. Yo esta semana tengo Grindr, la semana que viene seguramente ya me lo habré borrado porque funciona un poco así. Vamos a separar el trabajo del placer. ¿Y entonces qué cuento yo aquí? También Tendré que contar algo yo. Vamos a ver. Si no esta sección de mis memorias. Es verdad, rectifico. Nada, no pasa nada, escribiré por Grindr. Eso sí, la verdad, todos aquellos que le escribáis por Grindr, yo no quiero que mi amigo sufra, pero haz un poquito de té. Porque claro, tienes que venir aquí con algo que contar. Soy bisexual. También tengo Tinder para las chicas. Incluso, bueno, hay chicas trans en Grindr. También, no tengáis miedo, estoy abierta a todo. Todo. Nada, le haces cosas nada. Hombre, tampoco es eso, Leonardo. Bueno, pero a ver, hombre, el chico tiene su criterio, obviamente. Criterio. Pero todo. Yo voy a favor siempre de la fantasía. Si me presentas una propuesta un poco así rara, digo, madre mía, venga, pa'lante. Bueno, cariños, lo dicho, espero que os lo hayáis pasado bien esta primera temporada, tanto como nosotros haciéndola. Nos hemos reído mucho, nos hemos disfrutado, pues a tomar por culo todo el mundo ya a la cama. Nos vemos en septiembre. Amores, os quiero muchísimo. Dejadme vivir este verano para traeros experiencias. O a lo mejor podéis vivir el verano conmigo. ¿Quién sabe? Ya sabéis, un mes entero haciendo la calentona. Atentos en septiembre, que se vienen cositas. ¡Wow! Esto es todo, amigos. Nos vemos en septiembre. Tenía unas ganas de cogerme unas buenas vacaciones que, aunque me renueven, no sé si volveré a trabajar con estas dos pencas. Esto ha sido la primera temporada de Alderele.